Bienvenidos a Agro HD, la información del campo en alta definición. Estos son los temas que tenemos preparados para ustedes. Automatización de tambos, silajes de invierno, alimentación de animales de feedlot, granos de avena como suplemento, compactación de suelo. Estos temas y algo más para el programa de hoy de Agro HD, la información del campo en alta definición. Para comenzar esta emisión número 6, vamos a escuchar la palabra del ingeniero Andrés Méndez del INTA Manfredi, que nos va a contar detalles sobre la automatización de tambos. Nosotros acá lo que vamos a estar presentando es básicamente cómo empieza a trabajar el automatismo y la robotización en los tambos y en lo que es ganadería, tanto de leche como de carne, pero básicamente en lo que es tambos, que es donde se empiezan a ver más avances, digamos, en lo que es automatización y robotización implementada. Ya hemos estado viendo, y ya INTA también está poniendo un tambo en Rafaela, el que ya está prácticamente en la etapa de que están hechas las instalaciones. Después viene una etapa de entrenamiento de las vacas, porque las vacas, para lo que es un sistema de tambo automatizado, hay que entrenarlas para que vayan de un lugar a otro. Y ese entrenamiento puede llevar alrededor de un mes y después ya empieza a funcionar el tambo de la forma automatizada. Lo que uno empieza a ver es que se han ido incorporando muchas herramientas de lo que en un principio eran los collares básicos que detectaban rumia. Hoy ya hay los que detectan rumia, celo, actividad, y también hay micrófonos que están puestos en la cabeza, en la parte exterior, donde está viendo realmente cuánto tiempo es el que come el animal, cuánto tiempo es el que rumia y cuánto tiempo es el que duerme, lo cual, si se hace un balance de 8 horas en cada uno de los procesos, es un balance equilibrado. Si se empiezan a ver que en momentos de que la rumia merma, puede estar en 6 horas, empiezan a ver a qué se debe ese problema, ya sea si es todo el rodeo. Obviamente que va a ser un cambio en la dieta. Si son vacas puntuales, a lo mejor puede ser un celo o puede ser un problema de enfermedades, que entonces cambia el tema del tiempo de rumia o el tiempo que duerme. Bueno, y después vamos a sistemas ya más complejos, donde se empiezan a ver que el que ordeña, la máquina ordeñadora o robot, puede ser un sistema individual o puede ser ya calecita también, donde va trabajando el robot, donde lee las pezoneras, las pone en las pezoneras, en los pezones de la vaca, y empieza a hacer la extracción de leche, a contabilizar cuánto es la extracción de leche por vaca, por ordeñe. Si se hacen 3 ordeñes, mejor, porque hacen que la lactancia se haga más prolongada. Con lo cual el sistema automatizado, una vez que sale la vaca de haber sido ordeñada, es guiada por puertas según los requerimientos de esa vaca. Se le van abriendo puertas, una puerta o la otra, y la va guiando al lugar donde tiene que ir a comer la vaca. Hay sistemas de tambo como el de Rafaela, que ha adoptado un sistema de pastoreo también, que es lo que se va a probar si funciona o no, para estar dándole la idea al productor de si las inversiones hacia dónde deben ir. Pero lo más visto a nivel mundial es el sistema totalmente intensificado y estabulado de las vacas, que están en un sistema automatizado produciendo mucho. Estamos hablando de que en los que hay grandes producciones, por ejemplo hay un tambo en Chile, como el tambo de Falabella, o en el caso de Italia, que hay varios tambos con más de 60 litros por vaca por día, ¿no?, de leche. Con lo cual en esos tambos, ahí ya no queda otra, que era un sistema automatizado, porque la máquina está siendo monitoreada los 365 días del año. La máquina es eficiente del 100%, porque si hay una pieza que está en problemas, figura en un teléfono celular, entonces uno consigue la pieza, la cambia y sigue trabajando. La máquina que hace la función del tambero nunca está cansada, y hace que se produzcan bien los trabajos, digamos, de las vacas. Detecta los celos en tiempo y forma, lo cual hace que sea totalmente eficiente el sistema. Esto podría traer, como siempre pasa, la pregunta de que si hacer un tambo automatizado hace que la gente se vaya del campo, y la realidad es que no.
Lo vimos en la agricultura de precisión, cuando empezaron a salir los banderilleros satelitales, como mejor ejemplo, que decían que se iba a quedar sin trabajo la gente, fue totalmente al revés. Hizo que se haga mucho más la cantidad de gente que esté trabajando hoy en la agricultura gracias a las herramientas de agricultura de precisión. En el tambo empieza a pasar lo mismo, porque cuando uno empieza a ver al detalle lo que le está pasando a un rodeo o a una vaca, empiezan a entrar las interdisciplinas de lo que es la alimentación, de lo que es la salud, la sanidad, de lo que es el manejo, con lo cual se hace mucho más complejo el sistema y se necesita más gente trabajando para que esos tambos sean 100% eficientes, digamos, ¿no? Ahora en la emisión número 6 es el turno del ingeniero Darío Colombato, perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Darío nos va a contar algunos detalles muy importantes referidos a los silajes de invierno. El tema de hoy es el uso de silajes de invierno y la integración de los mismos para los sistemas ganaderos de Argentina. Haciendo un poco de historia, lógicamente no es un tema nuevo este uso de silajes de invierno. En Europa y sobre todo Europa del Norte se conocen hace muchos años, eran los clásicos silajes que se hacían hasta que hubo materiales de maíz como para poder llegar al estadio para hacerlo silo. Básicamente uno tratando de definirlos está hablando de los silajes de cebada o silajes de trigo. También podrían entrar en esta clasificación los silajes de verdeos de invierno como la avena, como el ryegrass, etc. En términos de estadios, si bien estos silajes tienen un óptimo en el estadio alrededor del grano pastoso, también es posible hacerlos en otros momentos de estadio y eso depende de los objetivos de cada productor y de cómo entra el silaje de invierno en la rotación ya sea ganadera pura o la rotación con agricultura. Por ejemplo, uno siempre escucha las comparaciones del silaje de invierno versus un silaje de maíz o un silaje de sorgo y entiende que el costo de la materia seca de un silaje de maíz o un silaje de sorgo en general es inferior al costo de la materia seca de un silaje de invierno. Eso es así en la medida que comparemos dos cosas en su estadio, si quieren, ideal, ¿sí? O con rindes altos en ambos casos. Sin embargo, cuando yo estoy pensando en diversificar la época de confección de silaje, o por ejemplo de no competir contra un alquiler completo de una superficie para soja, por ejemplo, ahí vamos a ver que la utilización de los silajes de invierno pueden tener una ventaja con respecto a la utilización de silaje de maíz o silaje de sorgo. ¿Sí? Muchas veces el análisis económico del silaje de cebada o de trigo no es completo si yo no utilizo también el margen bruto que me puede dejar el cultivo precesor, ¿sí? Como puede ser una soja o podemos pensar incluso en un sorgo para cosecha o algún otro cultivo estival. Si vamos a hablar de la calidad de los silajes de invierno, uno puede a priori pensar que son gramíneas C3, ¿sí? Con lo cual la calidad de la fibra comparativamente a una gramínea C4 va a ser superior, o sea, la digestibilidad de esa fibra, entendiendo que se hace en un estadio de grano lechoso a pastoso, en el caso de la cebada o del trigo, podemos entender que va a ser una calidad superior en cuanto a la fibra. La cantidad de grano, por ende cantidad de almidón por hectárea, no necesariamente va a igualar la de un silaje de maíz o un silaje de sorgo, pero tenemos digestibilidades totales, ¿sí? de estos silajes que pueden superar el 65% tranquilamente, con lo cual estamos hablando de un alimento de alta calidad, ¿sí? No es un alimento tan concentrado energéticamente como un maíz, o sea, como un grano de maíz, pero son elementos de buena calidad. ¿Qué le faltaría, sí, en términos nutricionales a un silaje de invierno? Bueno, básicamente en cuanto a términos de proteínas son más altos que un silaje de verano, ¿sí? Estamos hablando de proteínas alrededor de un 10 a un 12% en un rango, con lo cual si vamos a alimentar terneros por debajo de 180 kilos es posible que necesitemos un aporte proteico extra, ¿sí? Para lograr una cantidad de proteínas superior a ese 10-12% que hablábamos. En el caso
de energía en general son suficientes esos niveles energéticos en términos de energía metabolizable para soportar ganancias de peso interesantes, digamos, en recría estamos hablando de 600 a 700 gramos y por ahí más, dependiendo de cómo se articula con el resto de los componentes de la dieta, pero sobre todo tenemos un aspecto que es muy interesante con respecto a los silajes de verano, que es el de la palatabilidad y la aceptabilidad de ese material. Digamos, el silaje de cebada o el silaje de trigo son materiales que por no tener un olor demasiado fuerte y no ser tan compactos ni tan densos como un silaje de maíz o un silaje de sorgo, permiten una mayor aceptabilidad y tienen mayor preferencia por parte de animales que nunca han tenido contacto previo con un silaje, cosa que es bastante interesante, sobre todo cuando estamos hablando de animales que necesitan incrementar su consumo voluntario muy rápido porque vienen estresados, pueden venir de una feria, pueden venir directamente de otro campo y acaban de ser destetados, etc. ¿Cómo se integran estos silajes dentro del planteo? Bueno, algo ya hemos hablado, podemos pensar en recepción de terneros de destete, ¿sí? En donde esos terneros llegan a un campo y se los recibe con una dieta base silaje complementada muy posiblemente con proteínas y minerales, sobre todo calcio, porque ninguno de estos productos es alto en calcio y por ende se podría generar un desbalance de calcio y fósforo. También se podrían utilizar aditivos dentro de esa premezcla mineral que habitualmente utilizamos, como por ejemplo la monensina, que permite mejorar la eficiencia de conversión, ¿sí? Al transformar la fermentación ruminal en una fermentación tendiente hacia un poquito más de ácido propiónico con respecto a lo que teníamos de ácido acético. También pueden servir perfectamente como fuentes de fibra en planteos de encierre, ¿sí? Ya que son altamente palatables y presentan un nivel de un tamaño de picado. Habitualmente uno recomienda alrededor de 11 milímetros, si bien eso es muy variable de acuerdo al criterio de cada profesional, pero darían un aporte de fibra efectiva suficiente como para generar efecto fibra, efecto rumia, efecto producción de saliva, que permite mantener una motilidad ruminal y una salud ruminal en un corral de terminación adecuada, además de dar humedad y cohesión por ende a las dietas, permitiendo un mejor mezclado y mayor uniformidad y no dejando que los animales seleccionen todo el grano y dejen afuera la fracción de fibra. Como suplementos al pastoreo en recrías pastoriles son muy ubicuos, porque además, por lo que decíamos antes, la humedad permiten además agregar algún tipo de otro elemento, como puede ser un grano o como puede ser, por ejemplo, un aditivo antiempaste en caso de que la pastura sea base alfalfa o base tréboles, y permitiendo, como todos los silajes, también un incremento muy importante en la carga animal potencial, ¿sí? Que además nos permita no acelerar las vueltas en las pasturas, generando por ende mayor persistencia y sin resignar ganancias de peso en la recría. Por todo lo expuesto, yo creo que los silajes de invierno son una herramienta que debe ser vista dentro del contexto del sistema de producción y no tomando un enfoque reduccionista de comparación pelo a pelo contra un silaje de maíz o un silaje de sorgo. Hay zonas del país en donde el silaje de invierno puede tener mucha más seguridad de cosecha comparativamente con un silaje de verano, y en otros lados en donde el silaje de maíz puede ser de alto rendimiento, hay que tomar en cuenta los costos de oportunidad, los costos de alquiler de esa tierra, y en esos casos la combinación de un silaje de invierno con una cosecha, digamos, un cultivo de cosecha estival va a dar mejores resultados muy posiblemente que el caso de un silaje estival solamente. Seguimos escuchando la palabra de especialistas del área. En este caso es el turno de conocer detalles sobre la alimentación de animales de feedlot. Vamos a escuchar la palabra de la ingeniera Miriam Gallardo. Ella es asesora privada dentro del área de la nutrición animal. A cómo formular una ración balanceada para engorde de novillos de alto desempeño
y máxima eficiencia de conversión. El engorde de novillos hoy prácticamente está desarrollado en sistemas muy intensivos, denominados feedlot o engordes a corral, donde en poco tiempo uno es capaz de generar una alta tasa de ganancia de peso a través de dietas que se pueden formular con una amplia gama de ingredientes que por suerte Argentina los tiene. Sin embargo, estos modelos, a diferencia de los tradicionales pastoriles, exigen que uno sea mucho más eficiente en la conversión del alimento en leche. Esto es, que todo el alimento que se compre o que se produzca sea transformado en carne con muy poca pérdida. Y esta pérdida la referimos no solamente a la pérdida digestiva desde que el animal la come hasta que la transforma, sino también en las pérdidas debido a la manipulación del ingrediente para formular la dieta, en el suministro, las pérdidas en los comederos y demás. Bueno, la tendencia actualmente es aumentar la eficiencia de conversión generosamente. Esto significa derivar poca cantidad de alimento en mucha ganancia de peso y sobre todo en etapas clave del animal, donde cuando nosotros los nutricionistas formulamos dietas, tenemos etapas en el animal hasta su terminación, donde hay algunas que son muy críticas. La llegada del animal al feedlot es crítica por su adaptación, porque está estresado, por las enfermedades que pueda haber y demás, y además es un animal de altos requerimientos. En ese caso, la calidad de la proteína, la calidad extrema de la fibra para mantener un desarrollo de rumen funcional es fundamental. Entonces, calidad de proteína y la calidad de la fibra en muy pequeñas cantidades durante este acostumbramiento. En la etapa de la recría, la eficiencia de conversión suele ser biológicamente muy buena, o sea, con muy poco consumo podemos lograr unas buenas tasas de ganancia de peso, o sea, buena deposición de músculo y comenzar una deposición interesante de grasa. Aquí ya la ración es un poco más compleja, tenemos que trabajar con fuentes de almidón, con granos, con fuentes de proteína de buena calidad. La fibra ya es algo menos importante, pero sin embargo siempre tenerla presente en esas pequeñas cantidades para un rumen que trabaje bien. Pero en esta etapa lo que nos importa es la calidad del almidón, el tipo de almidón y el procesamiento del grano. Hay una tendencia actualmente a que el grano, mientras más procesado, más digestible va a ser y va a tener una eficiencia de conversión mayor. Al grano lo podemos procesar de diferente manera y usar de diferente manera, grano húmedo, grano seco, partido, molido, y hasta viene a sumarse ahora en Argentina, justamente con el boom de las extrusadoras, el grano de maíz extrusado, que permite que ese almidón se gelatinice en el proceso de la extrusión y se logra una digestión mucho mayor. Y bueno, por supuesto, la tercera y etapa final en un feedlot es el engorde, donde ahí sí la fuente de almidón sigue siendo la más importante y esta es una etapa de una eficiencia de conversión un poco inferior a la anterior, por lo tanto hay que ser muy eficiente en la digestión, atender a las pérdidas en digestión y sobre todo a las pérdidas metabólicas innecesarias. Por supuesto, en un programa de alimentación eficiente, el manejo del comedero, el manejo de los grupos de animales, el manejo del mixer, de la mezcla de los ingredientes, donde hoy en los feedlots claramente están entrando muchos subproductos, las burlandas, por ejemplo, de maíz, que son muy interesantes porque pueden reemplazar parte del grano de maíz,
necesitan de una dedicación especial. El mixer debe ser trabajado con una rutina muy cuidadosa, siguiendo estrictamente las recomendaciones de los nutricionistas para que el alimento que se prepare sea el que llegue al comedero y que haya tal homogeneidad y palatabilidad que lo que coma el animal refleje exactamente lo que el nutricionista está pensando que necesita para la síntesis de músculo y de grasa en la res. Ahora en Agro HD es el turno de escuchar la palabra del ingeniero agrónomo Hugo Arelovich, perteneciente a la Universidad del Sur. El ingeniero nos va a contar algunos aspectos sumamente importantes referidos a los granos de avena como suplemento de alimentación. En los últimos 20 años ha aparecido el feedlot como una estrategia de producción en la Argentina que ha ido creciendo y hoy podemos decir que aproximadamente el 50%, no hay cifras exactas, pero son las cifras que se manejan, aproximadamente el 50% de la carne que nosotros tenemos para consumo se genera en sistemas intensivos que llamamos feedlot. Haciendo una asociación con el nombre que le dan en Estados Unidos, que es un corral de engorde. Es decir, encerramos a los bovinos como antes se encerraban a las gallinas en un gallinero y le damos de comer con la mano, una ración preestablecida, y esto tiene efectos sobre la composición de la carne. No es lo mismo la composición de la carne desde el punto de vista lipídico y desde el punto de vista nutricional cuando está generada en condiciones de encierre que cuando está generada en condiciones de pastoreo. Entonces lo que nosotros buscamos fue tratar de emular, porque es muy eficiente el corral, en realidad desocupa campo, hay una serie de razones por las cuales el corral puede tener una función importante. Yo no soy muy partidario de esta estrategia de convertir a las carnes argentinas en carnes terminadas a corral, pero de todos modos esto existe, entonces nosotros lo que buscamos es ver por qué lo podemos sustituir al grano de maíz, que es uno de los granos más ampliamente utilizados. Y encontramos que como regionalmente nosotros producimos avena y las avenas pueden tener altos contenidos de aceites, hay una revalorización que hacemos nosotros del contenido de energía total del grano de avena, debido a que hay algunos cultivares que pueden tener altos contenidos de aceite y que pueden tener un impacto diferencial en la calidad de la carne. Por ejemplo, nosotros vimos que podemos desarrollar más músculo que grasa con algunos de los trabajos preliminares que hemos hecho comparando grano de avena entero versus la utilización de grano de maíz entero. Para terminar la edición número 6 de Agro HD, vamos a escuchar la palabra de la ingeniera Karina Álvarez. Ella pertenece a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El tema que vamos a compartir con ella, la compactación del suelo. Un tema que hoy preocupa a los productores y es un tema de conversación dentro de los esquemas productivos de nuestro país. Vos sabés que Argentina maneja casi toda su superficie en siembra directa. Eso hace que la cama de cultivo, digamos, no sea mecánica, sino que la semilla es depositada en el suelo tal cual está, con sus características físicas. Entonces es muy importante aprender a manejar la compactación, minimizar la compactación para que esa cama de siembra sea realmente adecuada para el cultivo. Entonces, como todo, ¿no? En lo que es compactación uno puede ir hacia una política de prevención, o sea, tratar de evitarla, o hacia una política de cura o remediación, que es aplicar descompactadores, etc. Eso es un poco el mensaje que que uno viene a traer acá, que es mejor prevenir que curar. Entonces, la idea acá es dar todo un panorama de distintas prácticas de prevención que ayudan a no encontrarse con la problemática y no tener que subsanarla, que tiene un costo energético muy fuerte. Entonces, dentro de las medidas de prevención tenemos lo que es el control del estrés, que es controlar el tránsito dentro del lote, especialmente en la operación de cosecha, usar neumáticos que ejerzan menor presión sobre la superficie del suelo, controlar la presión inflada de nuestros neumáticos. Algunas tienen costos ceros y otras son puro beneficio en general. Sí. Y después tenemos lo que sería más un manejo
que tiene que ver con el suelo, darle poder al suelo para resistir esa presión que ejercen las maquinarias, y ahí es transitarlo cuando no está húmedo, que parece una tontería, pero un suelo húmedo es susceptible a ser compactado, mucho más que un suelo seco que tiene mayor capacidad portante, tener buenos niveles de materia orgánica en el suelo, que eso hace que su densidad sea menor y que la infiltración sea mejor, etcétera, un montón de propiedades. Muchos de estos hábitos que uno propone hacen bien al sistema en general. Entonces, cuando uno dice más materia orgánica, uno dice rotación de cultivos, más cultivos, dice trigo, dice un montón de cosas que benefician otros efectos, que tienen muchos beneficios adicionales, control de malezas y demás, que facilitan a otras cosas. Otra es, por ejemplo, el control de presión de inflado de los neumáticos, a veces por extrapolación, lo que usamos en el auto lo pasamos a la maquinaria, uno puede trabajar en eso no tiene costo, es solamente vigilancia, y si pudiéramos ordenar la cosecha sería muy importante. Y ahí hay un compromiso porque muchas veces no es el productor el que tiene a cargo la cosecha y hay un contratista. Entonces, es más, el productor tiene mucho más interés en que su suelo sea bien manejado que el contratista. Ahí hay una tensión de intereses. Esto fue todo por hoy. Hemos compartido la emisión número 6 de Agro HD, que les acerca, como siempre, la información del campo en alta definición. Será hasta la próxima emisión.